Esto es Entrevistas Entrelazadas, el programa de entrevistas de RIPAISC, la red iberoamericana para el avance de la ingeniería de software cuántico. Hoy nos acompaña Salvador Venegas Andraca, pionero del cómputo cuántico en México y referente internacional en el área. Luego de completar su doctorado en física en la Universidad de Oxford con foco en computación cuántica, Salvador hizo una estancia postdoctoral en la Universidad de Harvard, donde continuó su especialización. Es profesor investigador en el Tecnológico de Monterrey y profesor de asignatura en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha impulsado la investigación y la transferencia tecnológica en torno a las tecnologías cuánticas y fundó The Unconventional Computing Lab, un grupo global dedicado a explorar nuevos modelos de computación. Salvador es autor de más de 60 artículos científicos y de 2 libros influyentes, Quantum Works for Computer Scientists y Quantum Image Processing. Además es coautor de varios white papers en el Foro Económico Mundial sobre tecnologías cuánticas y ciberseguridad. Su trabajo ha recibido más de 2.600 citas y ha sido reconocido con diversas distinciones en la comunidad científica internacional. Soy Alejandro Fernández y seré el anfitrión de este episodio. Hola Salvador, ¿cómo estás? Bienvenido a Entrevistas Entrelazadas, gracias por este rato que nos vas a dedicar. Te pido por favor que te presentes y presentes tu grupo. Claro que sí, muchas gracias. Pues un placer, Alejandro. Muchísimas gracias por la invitación. Me presento, mi nombre completo es Salvador Elías Venegas Andraca. Soy mexicano, tengo pues ya muchos años de estar en este planeta, ¿no? Esperemos muchos más, ¿no? Que me queden. 53, soy un investigador, soy científico. Me gano la vida haciendo investigación y dando clases en el Tecnológico de Monterrey, particularmente en las carreras relacionadas con cómputo y robótica. También soy profesor adjunto en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Y mi grupo de investigación, que tiene el nombre de The Unconventional Computing Lab, tiene por propósito básicamente estudiar diferentes aspectos, sobre todo científicos, pero también de carácter social y económico, de la computación, ¿no? Lo que buscamos es, por una parte, avanzar la agenda del conocimiento. A mí me gusta mucho esta imagen de los científicos, particularmente cuando estamos trabajando en nuestro doctorado, ¿no? Y después, a lo largo de nuestra vida activa, que vivimos en el límite del conocimiento. Y entonces lo que hacemos durante nuestra vida es empujarle tantito, ¿no? Hay quien le empuja un muchito, ¿no? Como Albert Einstein, que pues, avanzó como 500 kilómetros de un golpe, ¿no? Pero la gran mayoría hacemos avances incrementales, empujamos poquito la burbuja, y así es como vamos aumentando la cantidad de conocimiento a la que tenemos acceso. Entonces, esa es una misión importante del grupo. También lo es identificar las formas en las que podemos hacer transferencia de conocimiento y de tecnología, pero sobre todo de conocimiento, porque es lo que más producimos, para la industria. ¿Por qué? Porque uno de los intereses fundamentales de un servidor y del grupo es generar riqueza material, generar bienestar. Bien decía Feynman, ¿no? La razón para estudiar física es simplemente estudiar física, con eso basta. Y yo comparto esa visión, ¿no? El objetivo de hacer ciencia basta con que amemos el conocimiento para ello. Lo que también sucede es que el financiamiento de la investigación científica y el desarrollo tecnológico, que viene con fondos públicos, con fondos privados, ¿no? Dependiendo del combo que tenga cada país y cada región, necesita, en mi opinión, una justificación más sólida que el hecho de avanzar, no quiero decir el simple hecho, pero sí que el solo hecho de avanzar la agenda del conocimiento. Entonces, bueno, pues un argumento sólido es avancemos para que podamos generar nuevos escenarios, ¿no? De bienestar económico, de desarrollo de empleos de alto valor agregado. Y bueno, pues en esa línea trabajamos en el grupo, particularmente en los vínculos que tenemos con la industria y con organizaciones como el Foro Económico Mundial, tema del que vamos a hablar un poco después. Sí, sí. Y bueno, pues eso es lo que hacemos por aquí. Interesante, como si fuera poco lo que hacen. De hecho, parte de lo que siempre me llamó la atención en charlas con vos es esta visión que tenés de trabajar consistentemente, haciendo pequeños avances,
Y parte de lo que me llamó la atención es que en esto de computación cuántica, que para muchos de nosotros es novedad, al menos en lo que son los tiempos de nuestra disciplina, la informática, las TICs, que para muchos de nosotros es novedad esto de la cuántica, vos estás en el tema desde hace mucho, desde aquello que mencionaste del doctorado. Entonces, Ujú. algo que quisiera que compartiéramos con la red, porque en el marco de nuestra red creo que sos de los que tiene un recorrido más interesante y profundo en esto de la cuántica. Por favor, compartí con nosotros cuándo comenzaste con esto, por qué, cómo fue tu recorrido. Gracias, pues mira, el recorrido comenzó yo creo que antes de que tú nacieras, porque eres mucho más joven que yo. No, ya hablando en serio, el recorrido comenzó así. Yo desde el niño tenía toda la intención de convertirme en un científico. Al paso del tiempo, cuando terminé pero no sabía exactamente qué iba a hacer, ¿no? Pero diríamos, un mecanismo desde chavito, o sea, desde niño, tenía yo ese interés, ¿no? Y compré muchos libros de divulgación de la ciencia, y en fin, ¿no? Em, Isaac Asimov y Carl Sagan, pues eran mis héroes de la niñez. Em, Al paso del tiempo, estudié la carrera de Ingeniería en Sistemas Electrónicos en el Tecnológico de Monterrey. Antes de eso, estudié un año de matemáticas en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Por una huelga que hubo en la universidad, decidí cambiar de institución, perdón. Me fui al TEC, fui muy feliz en la carrera que estudié, y fue una súper carrera la que me tocó pues, en el TEC, porque era una combinación de ciencias computacionales con teoría del control, que es una rama preciosa de la ingeniería, y electrónica digital. Entonces, yo fui feliz como un lombriz durante la carrera, terminé, y cuando tomé ya porque después de que terminé, pues viene esa espantosa realidad, ¿no? Que tiene uno la mala costumbre de comer 3 veces al día, entonces, pues había que trabajar, ¿no? Entonces trabajé para varias organizaciones desarrollando software y, yo terminé la carrera en el 94, en diciembre de 1994. Y después de unos años, decidí ya regresar formalmente a la academia, solicité ingreso a la Universidad de Oxford para hacer un doctorado en visión computacional. Y así fue, tanto la universidad me aceptó como estudiante, como el pueblo de México, a través de su gobierno, me dio una muy generosa beca del entonces Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para estudiar el doctorado. Entonces me fui para allá, me fui para Oxford. Pero lo que sucedió estando allá es que los planes que tenía el grupo con el que llegué y la lógica de trabajo que tenían ellos no empataba mucho con lo que yo deseaba hacer. Yo deseaba trabajar con modelos matemáticos y programar, pero digamos, programar como segunda actividad, en tanto que en el grupo en el que me encontraba la cosa era al revés. Era como actividad primaria programar mucho y los modelos matemáticos, digamos, no eran tan rigurosos como yo quería desarrollarlos, ¿no? Así es que, bueno, pues conversé con el que era mi supervisor. Decidimos que presentar un examen de maestría por el trabajo realizado y buscara yo, pues, dónde más desarrollar mi doctorado, ¿no? Dentro de la universidad, dentro de Oxford. Ahora, una cosa que a mí me encantó de Oxford, y que a la fecha sigo pensando que es uno de los grandes valores agregados de la universidad, es el hecho de que los estudiantes, tanto de pregrado como de posgrado, tienen dos adscripciones al llegar y durante toda su vida en la universidad. Una de ellas es a una facultad, que en mi caso es la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, y la otra es la adscripción a un college. Originalmente, Oxford es una institución que nació de los colleges. Cada college era pues, una unidad educativa independiente, pero el término unidad educativa es moderno, ¿verdad? No sé, la universidad nació en el siglo XII, em, y fue en la Edad Media cuando ya se constituyó como una universidad, ¿no? Con un cuerpo colegiado, con una estructura académica común entre los colleges. El caso es que cuando uno llega como estudiante graduado, pues pertenece a un college, ¿no? Es miembro de un college y miembro de una facultad. En mi caso, yo tuve la inmensa fortuna y privilegio de ser miembro de Keble College. Es uno de los colleges más bonitos, o sea, en términos arquitectónicos, y el ambiente que yo encontré fue algo que yo lo veía y no lo creía, ¿no? De lo maravilloso que era. Un ambiente muy inclusivo eh, en todos los sentidos. En las disciplinas, en las religiones, en las razas, ¿no? De veras que era un lugar, es el melting pot tal cual, ¿no? Y
Entre las personas que conocí en ese entonces allá, está un muy querido amigo mío, Nikola Pankovic, que si ve la entrevista le mando un saludo y un abrazo. Nikola fue quien me mostró el mundo de la computación cuántica, porque él llegó originalmente a hacer el doctorado en esa disciplina. Con un, de qué año estamos hablando? yo me fui a Oxford en el 2000 y en el 2002 fue que me transferí al departamento de física, después de haber terminado la maestría en el departamento de ingeniería para hacer el doctorado en computación cuántica. Entonces 2002, ¿no? Que cuando tuvimos estas pláticas fue finales de 2001, inicios de 2002. Entonces, bueno, pues me fascinó el área, ¿no? Yo nunca había escuchado hablar de computación cuántica antes, ¿no? Era un tema, ahorita hablamos un poco más de los orígenes del cómputo cuántico, pero en México yo nunca había escuchado hablar de computación cuántica. Escuché hablar de ella cuando llegué a Oxford, gracias a este amigo mío. Ya había llevado yo clases de mecánica cuántica porque como estudié electrónica digital y teoría de semiconductores, pues tienes que saber algo de cuántica para entender cómo funciona un semiconductor. Pero cuando escuché estas ideas, ¿no? De utilizar entrelazamiento cuántico, superposición, tunelamiento como recursos computacionales, no, pues yo lloraba de la alegría, ¿no? Dije, no, esto es una cosa fascinante, ¿no? Y entonces solicité ingreso al Departamento de Física Atómica y Láseres para continuar ahí mis estudios de doctorado. Me aceptaron, tuve como supervisores a Sir Keith Burnett, que a la sazón era el director del Departamento de Física Atómica y Láseres, y Suga Tobos, eh, que fue mi asesor principal, y ahora profesor, bueno, tiene ya tiempo de ser profesor en UCL. Keith, después de ser profesor y directivo en Oxford, fue vicerrector y después rector de la Universidad de Sheffield, y hoy es el presidente del Instituto de Física, del Institute of Physics del Reino Unido. Entonces, pues tuve la gran fortuna de tener a dos superestrellas de la física como supervisores, y que además fueron muy amables conmigo, o sea, una calidad de personas, ¿no? Excepcional. Y bueno, con la suma de todo esto, pues yo estaba feliz como una lombriz, diríamos los mexicanos, ¿no? De veras súper contento, ¿no? Mi trabajo de doctorado giró de alrededor de la construcción de un modelo matemático, físico-matemático, que es el de caminatas cuánticas, y también ese fue el tema principal. Otro tema que abordé y que se encuentra en mi tesis doctoral fue la creación de una disciplina que recibe el nombre de Quantum Image Processing, procesamiento cuántico de imágenes. Em, Ahora, en ese entonces, en el 2002, efectivamente no había computadoras cuánticas. Había prototipos en universidades, ¿no? Había en algunas empresas, ¿no? Pero eran los secretos mejor guardados, ¿no? Porque muchas de las preguntas que hoy nos seguimos haciendo, pero que hoy, a diferencia de hace 20 años, tenemos ya idea de cómo avanzar, en ese entonces eran preguntas para las cuales no había respuestas, ¿no? Por ejemplo, cómo escalar una computadora cuántica, cómo preservar la información contenida en un sistema cuántico. Entonces, en ese entonces, la pregunta de cuándo habrá una computadora cuántica daba igual lo que uno respondiera. Podía ser mañana, en 100 años, a la I-34, nos daba exactamente lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque no sabíamos, ¿no? Lo que sí sabíamos, Esa carrera que hay hoy de a ver quién larga más qubits, eso no estaba todavía. no, para nada, no, 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 no. No, lo que había era preguntas que tenían que ver más con, ¿lograremos en algún momento tener un qubit funcionando, ¿no? Bueno, una de las cosas que yo hice durante ese periodo fue construir un simulador de algoritmos cuánticos, pero trabajando pues con bastante poder computacional. Ahí en el Centro de Computación Cuántica, en el CQC de Oxford, había acceso a un clúster, eran como 15, 20 workstations. Em, y lo que hice fue escribir pues varios programas en C, que permitieran simular, ¿no? El comportamiento de algoritmos cuánticos. Eso es básicamente lo que había en ese entonces, ¿no? Pero a mí lo que me fascinó del área fue una, pues las matemáticas que giraban alrededor de ella, ¿no? Y dos, la posibilidad de, de construir mundos que a lo mejor, yo no sabía en ese momento, ¿no? Que a lo mejor me tocaba ver, a lo mejor no, pero sí contribuir a la creación de las ideas que después podrían devenir en el desarrollo de tecnología. Eh, y yo pienso que yo he sido un hombre que he tenido mucha suerte porque he tenido muchos privilegios, muchísimos privilegios.
Y uno de ellos es el privilegio de haber llegado a una disciplina en su nacimiento. ¿Eh? Este, y, y poder pensar, digamos, en las mismas lógicas, en las mismas líneas que los computólogos, que los matemáticos de la época de Turing, sobre qué podemos construir, pero todavía no había ni un engrane, ¿no? Para hacer cómputo. Pues bueno, eso me fascinó. Terminé el doctorado en diciembre de 2005, entregué mi tesis. Insisto en estos dos temas, caminatas cuánticas y procesamiento cuántico de imágenes. Y regresé a México, ya invitado a trabajar por el TEC para ser profesor investigador. Em, Regresé a Oxford en mayo de 2006 para hacer mi examen doctoral. Y después en 2008 me fui a Harvard a hacer una estancia postdoctoral en calidad de profesor visitante, pero lo que hice fue sobre todo hacer investigación. Di un curso ahí cortito de caminatas cuánticas, pero sobre todo me dediqué a hacer investigación en una rama distinta de la computación cuántica, que recibe el nombre de cómputo cuántico adiabático, y una versión de esta que son los quantum annealers. Eso fue lo que hice en Harvard. Y bueno, pues también en este camino, ¿no? Durante Oxford, ¿no? Y lo que vino después, pues tuve de nuevo, el privilegio, ¿no? El honor de fundar el cómputo cuántico en México, porque en ese entonces, pues nadie estaba trabajando en computación cuántica. Aquí hay una aclaración que es importante hacer. El cómputo cuántico eh, no es ni solo cómputo, ni solo física cuántica, ¿no? Esto para la audiencia que está aprendiendo sobre este tema. En la computación cuántica o en el mundo más amplio, que es el de las tecnologías cuánticas, tenemos una suma ecléctica de conocimientos, que en el caso de la computación cuántica lo que hacemos es construir máquinas y programas, ambos sobre la base matemática de la mecánica cuántica. ¿Por qué? Porque es la forma en la que representamos simbólicamente las propiedades físicas de los sistemas con los que hacemos cómputo. Entonces, estas ideas, ¿no? Fueron sobre las que giró tanto mi tesis doctoral como el postdoctorado. Y en México, el primer evento que hicimos de computación cuántica, que se hizo en computación cuántica en el país, fue una escuela de verano que organizamos en 2004 en la península de Yucatán. Ahí en la Universidad Autónoma de Yucatán, con la participación del CIMBESTAB, que eso significa el Centro de Investigación y Estudios Avanzados, eh, que es una rama de centros de investigación muy importante aquí en México. Eh, y con esas dos organizaciones, estoy intentando recordar si había alguna otra más, pero creo que éramos nosotros dos. Y por supuesto Oxford. Hicimos esta escuela de verano en 2004 y con eso inició, digamos, la era cuántica en el sentido de la información y en el sentido de la computación en México. Interesante. Quisiera que profundices un poco, bueno, qué recorrido. La verdad que me quedo envidio porque es un poco de suerte y un poco de estar preparado para ayudar a la suerte, esto de haber estado en el momento en el que nace un tema y haber seguido, haberle dado continuidad para estar también cuando se empiezan a cosechar resultados, que es lo que está pasando ahora, ¿no? Así que la verdad es que esa parte te envidio un poco, pero quisiera que profundices dos cosas, pero arranquemos con una de ellas que es esto de que cómputo cuántico, porque te escuché decirlo en más de una oportunidad, que cómputo cuántico es más que computar, es más que circuitos cuánticos o cómputo adiabático. Vos mencionás también sensores, mencionás también comunicaciones. Sé que tenés una visión más amplia. Contanos un poco de esa visión y entiendo yo que vos creés que hay que ser estratégicos respecto a enfocarse más ampliamente. Así que danos tu visión al respecto. Sí, muchas gracias. Pues mira, el término tecnología cuántica o el ecosistema cuántico se conforma de varias disciplinas que tienen además eh, distintos niveles de madurez tecnológica. Pues digamos que las tres verticales que constituyen el mundo de la tecnología cuántica son computación cuántica, comunicaciones cuánticas y sensores cuánticos. Y digamos como elemento transversal tenemos a la criptografía cuántica. ¿Qué es lo que sucede? Que para empezar, tanto sensores como comunicaciones, como computadoras, tenemos ya tanto digitales como analógicas. Entonces uno diría, oye, ¿cuál es la razón que justifica la inversión de cientos o miles de millones de dólares en hacer de nuevo, pongo entre comillas lo de nuevo, sensores, comunicaciones, o sea, redes
computadoras, pero ahora empleando física cuántica en vez de física clásica. ¿Por qué hacerlo? Y la respuesta es porque el análisis físico-matemático de los sistemas a los que me acabo de referir permite vislumbrar que construyendo estas tecnologías vamos a tener dispositivos que van a tener mayor precisión, mayor rapidez, van a tener un valor agregado adicional muy importante que necesitamos para resolver problemas de frontera en ciencia, en ingeniería y en otras disciplinas. Por ejemplo, a mí un sensor cuántico que de veras sigo pensando en eso, y a pesar que los conozco desde hace varios años y me sigue dejando con la boca abierta, son los gravímetros cuánticos, que son dispositivos que se emplean para medir pequeñísimos cambios en campos gravitacionales, ¿no? Eso, de hecho, hay un muy querido amigo mío, tenía esa expresión, que decía, los qubits pesan. ¿Por qué decía eso? Pues porque los qubits, cuando están en un campo gravitacional, la estructura matemática, la descripción matemática de estos qubits va a cambiar de un bit, ¿no? Un bit pues, es un ente abstracto, ¿no? Que es 1, 0, independientemente de dónde esté, pero los qubits no. Los qubits pues, son la unidad básica de procesamiento de una computadora cuántica, ¿no? Los quantum bits. Entonces, si tenemos gravímetros cuánticos, por ejemplo, y los empleamos para medir pequeñísimos cambios en un campo gravitacional, ¿para qué queremos esa información? Bueno, la podemos utilizar, por ejemplo, para conocer más sobre la naturaleza de terremotos, sobre la naturaleza de erupciones volcánicas, que aquí en donde vivo yo, en la Ciudad de México, como no te tocó vivirlo, ¿no? Pero sí que platicamos sobre este tema. Aquí en la Ciudad de México, pues miren, tenemos terremotos así fuertes, cada 2, 3 años, ¿no? Tenemos también inundaciones, porque esto era un lago, ¿no? Nos ocurre ser una ciudad sobre el lago. También tenemos un volcán activo, el Popocatépetl, que queda bastante cerquita de aquí, y que Don Goyo, que sí le decimos de cariño, cuando se enoja, pues suelta mucha ceniza y sí puede tener una erupción, ¿no? Nada más nos falta tener a Godzilla contra King Kong, ¿no? Esperamos que eso suceda en breve, ¿no? Pero en lo que sucede, ya tenemos bastante con estos fenómenos naturales. Entonces, es muy del interés de la comunidad científica y de la población mexicana en general, conocer más sobre terremotos, conocer más sobre erupciones volcánicas. ¿Por qué? Porque además en México, pues prácticamente tiembla en todo el territorio, ¿no? Estamos así en el corazón, ¿no? De la zona sísmica del planeta. Entonces, bueno, esta información que recolectamos a través de gravímetros es muy frágil, ¿eh? Esa es una característica de la información cuántica, es muy frágil. Entonces necesitamos transportarla, pero con cuidadito, ¿no? Sobándola, ¿no? Que no se nos rompa. Y para hacerlo necesitamos redes cuánticas. O sea, redes Claro, que sean porque la capaces. idea no es solo capturarlas con un sensor de características cuánticas y digitalizarla automáticamente, porque ahí se perdería toda la riqueza, sino transportarla hasta el momento en el que se va a computar de forma cuántica, con esa Sí, riqueza. Esa sería la idea. exactamente, esa es la idea. Sí, o sea, hacer la traducción al mundo digital sería, si me permite hacer una comparación que no es exacta, pero sí ilustrativa, sería como comprar, pues no sé, dólares, después cambiarlos a yens, después cambiarlos a pesos mexicanos, después a pesos argentinos, para después comprar libras egipcias y terminar comprando euros. Perdimos en cada paso, perdimos algo en cada paso. Entonces, la información cuántica hay que preservarla tanto como podamos, en la lógica de poderla procesar, al menos parte de esta en una computadora cuántica. Entonces, como es muy frágil, necesitamos transportarla con cuidado. Y ese con cuidado significa en medios físicos que preserven esa información. Y esas son las redes cuánticas. Es precisamente una red cuántica, que pueden ser redes alámbricas o inalámbricas, ¿no? Depende de la tecnología con la que transportemos la información. Y después de que la transportamos, esta información la vamos a procesar, y ahí viene una cosa muy importante que deciden las computadoras cuánticas. La vamos a procesar en ambientes híbridos, donde habrá computadoras digitales y computadoras cuánticas. Eso es muy importante subrayarlo por dos motivos. El primero de ellos es que la idea que a veces se escapa en los medios, ¿no? De que las computadoras cuánticas van a sustituir a las computadoras digitales, no, eso es incorrecto, ¿no? Em, por dos razones. La primera de ellas es porque ya le
hemos invertido tanto dinero en la tecnología digital que pues no tiene ningún sentido desecharla, ¿no? Y la segunda es que cada uno es bueno para algo. Las computadoras cuánticas son buenas para ciertas cosas, las computadoras digitales son buenas para otras, y trabajando en complemento es que creamos un mundo de beneficios para todos, ¿sí? Por ejemplo, algo que me gusta decir sobre la naturaleza de las computadoras cuánticas es que una de las cosas que uno aprende en el trabajo de la industria, ¿no? Como desarrollador de software, es que si uno va a trabajar con bases de datos, por ejemplo, la base de datos de una tienda departamental, ¿no? Que vende de lo que uno quiera, ¿no? Desde camas, desde colchones, hasta zapatos deportivos, ¿no? Eh, pues esa base de datos con la que va a trabajar uno, lo primero que tiene que hacer el ingeniero de desarrollo, lo primeritito que tiene que hacer, si no quiere poner en peligro su empleo, es copiar la base de datos, hacerle un backup, ¿no? Y trabajar con el backup. Bueno, esos backups son imposibles de hacer con computadoras cuánticas, no se puede, ¿sí? Por el teorema de la no clonación. Entonces uno diría, uy, entonces no voy a poder hacer mi base de datos cuántica. No, pero no es para eso que queremos computadoras cuánticas. Queremos computadoras cuánticas para resolver problemas que tienen que ver con, por ejemplo, con diseño de nuevos fármacos, con problemas de rutas de optimización de transporte, porque para eso son muy buenas las computadoras cuánticas. Entonces, en este ecosistema donde tenemos sensores, además queremos transportar la información de manera segura, la queremos encriptar. Entonces, en este mundo donde hay sensores, comunicaciones, computadoras, sistemas de criptografía, existen además diferentes niveles de madurez tecnológica. Por ejemplo, eh, eh, la producción de números al azar, que técnicamente diríamos números aleatorios, es una actividad, es un insumo fundamental en criptografía, por ejemplo, ¿eh? Bueno, la generación de números aleatorios es, como todo computólogo sabe, es complicado. No es fácil hacer eso, ¿eh? Podemos usar sistemas cuánticos para generar números aleatorios. Bien interesante es, fíjense ustedes, el primer sistema que vi yo, así físico, ¿no? Frente a frente, cuántico para producción de números aleatorios, fue en 2010, visitando el laboratorio de un amigo en Cambridge. Era una caja, como de cuenta, más o menos como el largo y ancho de mi laptop, pero alta, ¿no? Algo así. Unos 4 o 5 kilos yo creo que era esa máquina. 20,000 euros en ese entonces, que se conectaba directamente a la computadora y generaba números aleatorios. Al paso del tiempo, unos 6 años después, ese mismo sistema, pero ahora convertido en un USB, y por 450 euros se podía comprar desde la misma empresa, ID Quantic. Y desde 2020, en los teléfonos Samsung de la línea Galaxy Quantum, hay un chip cuántico que hace exactamente el mismo proceso, genera números aleatorios. El precio se redujo sustancialmente. Entonces, ven, la miniaturización de la tecnología desde una caja hasta un chip pasó en un periodo corto, y de hecho, yo pienso que los generadores de números aleatorios de estos chips son un excelente ejemplo de lo que nos gustaría que pasara con la tecnología cuántica, tanto de cómputo como de comunicaciones como de sensores, que la usemos sin que sepamos que la estamos usando, que se convierta en un insumo más, en un componente más del ecosistema tecnológico. ¿Ven? Entonces, si se trata de In- números aleatorios, perdón, adelante. Sí, sí. No, interesante este enfoque que le das primero hablar de ecosistema. Es un ecosistema en el que hay clásico y hay cuántico, Ujú, que distintos aspectos están madurando a distintas velocidades. Eh, el generador de números aleatorios es algo que uno puede incluso encontrar en un teléfono. Ya no hay ujú, dudas de que eso se puede implementar de manera fiable. Las redes, habría que ver qué aspecto de las redes escala, en qué nivel de madurez tiene. Con las computadoras cuánticas todo el tiempo hay novedades, pero sabemos que el nivel de madurez que esperamos que tengan viene a futuro. Y lo que nosotros como comunidad de gente que hace tecnología vinculada al software, estamos todo el tiempo tomando y asesorando, tomando decisiones y asesorando para avanzar en ese universo. sí, Eso es otra cosa que de alguna forma estuviste haciendo a lo largo de lo que lleva esta conversación, es
es en parte tu esencia, profesor, investigador y asesor. Eh, Mm. Sé que además es un rol que con frecuencia tenés, te invitan a asesorar. Contanos quiénes son, a quiénes has estado asesorando y cómo ves en ese ir visitando organizaciones que están madurando el mundo Mm. y nuestra región en particular me interesa que me cuentes, y también tu país, ¿no? Que sabemos que México junto a Brasil son los que tienen una historia más larga en cómputo, en cuántica. Entonces, Mm. eso, Claro, sí. contanos desde tu visión de asesor estratégico en tecnologías cuánticas. ¿Qué es lo que estás viendo? Claro que sí. Antes de eso, nada más quisiera terminar con la parte del ecosistema cuántico porque hay algo más que quiero decir. En Te respuesta, de corté, hecho, una de perdón, las preguntas que hiciste. te corté el No, no flujo pasa de nada. pensamiento, perdón, perdón. No, no, no pasa nada, al contrario, gracias. Mira, respecto a las comunicaciones cuánticas, hay trabajo bien interesante que no es solamente de laboratorio científico, sino de implementaciones. Y hay varios ejemplos. La primera red cuántica, eh, digamos, implementada, ¿no? Funcionando, ¿no? Em, de la cual hay reportes científicos e ingenieriles, es una red que se montó en la zona de Boston. Si la memoria no me falla, era una red que estaba construida entre Harvard y la Universidad de Boston. De eso te estoy hablando de 2004, 2006, algo por ahí. Y después de eso ha habido avances en varias partes. Por ejemplo, Brasil tiene poco que anunció la implementación ya funcionando 100% de una red cuántica entre dos ciudades. No, Brasil es un país, huelga decirlo, inmenso, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? Pues la distancia entre dos ciudades para ellos, pues para nosotros es la distancia de toda la República Mexicana, ¿no? Pero tenían dos ciudades conectadas ya con redes cuánticas. En el caso de otra parte del mundo, en Sudáfrica, hay un trabajo muy importante liderado por Francesco Petruccione, tanto de la construcción de redes cuánticas en Sudáfrica como comunicaciones con China. Sobre eso hay un reporte que publicó Francesco hace unos cuantos meses. Entonces, en el área bueno, además en Europa, la Universidad de Delft tiene trabajo pues, muy importante. Entonces, lo que quiero decir con esto es que el área de comunicaciones cuánticas eh, tiene un nivel de madurez tecnológica que cada vez se acerca más al punto de la implementación ingenieril para su uso, pues, permítanme utilizar esta palabra cotidiano, ¿no? Para su uso diario. Entonces, ven ustedes cómo la tecnología cuántica tiene distintos niveles de madurez tecnológica. Si es de sensores, los puedo comprar off the shelf si quiero hoy. Si son redes cuánticas, puedo hacer prototipos e implementaciones muy avanzadas ya. Con computadoras cuánticas, en 2002 no había. En 2008, cuando estuve en Harvard, salieron los primeros quantum annealers. En 2016, IBM anuncia el modelo freemium de acceso a sus computadoras cuánticas, las pequeñas de modelo de acceso gratuito, perdón, y las siguientes como un modelo de negocio. Entonces, lo que quiero subrayar aquí es que, si bien es cierto que las computadoras cuánticas todavía tienen un camino que recorrer en materia de madurez tecnológica para convertirse en un elemento de pleno del ecosistema tecnológico, también es cierto dos cosas. Primero, no existe, y ese es un argumento muy importante decir eh, respecto del escepticismo de la producción de computadoras cuánticas, no existe ningún argumento que tenga que ver con una razón fundamental, un no-go, que nos impida pensar en construir una computadora cuántica. Eso es importante decirlo, ¿por qué? Porque claro, o sea, y como debe ser en el mundo de la ciencia, de la ingeniería, puede haber colegas escépticos que digan, no, 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 eso no se puede hacer. Pero en la ciencia hay una gran diferencia entre lo que es imposible y lo que es muy difícil. Lo que es imposible es eso, es imposible. Pero lo que es muy difícil se resuelve, para empezar, en el mejor de los espíritus de los científicos. Los científicos hacemos posible lo muy difícil. A eso dedicamos nuestras vidas. ¿Y cómo lo hacemos? Con trabajo, como lo que decía hace rato, ¿no? Sostenido durante muchos años, con dinero y con más dinero. Así es como funciona. ¿Por qué? Porque con dinero tiene uno los recursos para el talento, para el tiempo, los equipos, etcétera. Y como la producción de computadoras cuánticas es un problema de física aplicada y de ingeniería, no un problema de física fundamental, sino de aplicación del conocimiento, es cuestión, ¿no? Del uso de recursos para construirlas. Entonces, bueno,
Habiendo dicho eso, ahora respondo a la pregunta que me hacías sobre las asesorías. Sí, efectivamente, a mí una cosa que yo soy em, yo en mi corazón vive la ciencia pura, ¿no? De un ladito, ¿no? De un lado del departamento. Ocupa una recámara. Y la otra recámara la ocupa un ingeniero. Y yo soy un ingeniero así, feliz, feliz como una lombriz. Haberme convertido en ingeniero es una de las mayores dichas que he tenido en mi vida. ¿Por qué? Porque los ingenieros a lo que nos dedicamos es a resolver problemas, a hacer que las cosas pasen. Oye, ¿qué es la mejor manera de hacerlo? ¿Quién sabe? A veces nos aventamos, sinceramente, les voy a decir ahora un secreto de los ingenieros, nos aventamos un quick and dirty, es la realidad, ¿no? Hazlo rápido, que funcione, ya funcionó el modelo órale, y después ves cómo lo mejoras, ¿no? Pero primero muestra que funciona, ¿me explico? Entonces, esa parte de mi corazón que vive en la ingeniería em, se desarrolla plenamente cuando llevo el conocimiento que generamos en la academia a la industria, al gobierno, a las organizaciones que no forman parte del ecosistema de producción de conocimiento, pero que emplean ese conocimiento para procesos productivos, generación de empleo, en fin, ¿no? Y yo una cosa que pienso es que eh, una de las mayores dichas que tengo en la vida es la posibilidad de tener impacto positivo en los demás. Yo en verdad soy un convencido, y aquí es donde aflora mi espíritu scout, porque fui scout muchos años y lo sigo siendo. El mayor honor al que puede aspirar una persona es a servir a su prójimo. Cuando somos capaces de servir, nuestra vida vale la pena, ¿no? Es cuando el costo-beneficio se inclina a favor del beneficio. Entonces, en mi caso, ¿cómo puede servir uno? Pues un montón de maneras, ¿no? Hay muchas formas de hacerlo. En mi caso, la mejor forma que he encontrado de servir a la sociedad, a mi prójimo, y de veras que por eso quiero decir México, Estados Unidos, China, Argentina, el que se deje. ¿A quién hay que servir? Al que se deje, ¿no? Porque no todo el mundo se deja, ¿no? Porque se deja hay que hacerlo. Y en ese camino, la mejor forma que he encontrado de servir es con el conocimiento que tengo para ayudar, ¿no? Para coadyuvar, ¿no? Para cooperar en la construcción de paradigmas económicos, de desarrollo de tecnologías y llevar beneficios a la sociedad. Ahora, en concreto, bueno, yo he sido consultor de empresas durante muchos años, ya ni me acuerdo, yo terminé la carrera en el 94, hace 31 años. He sido asesor de empresas como por 35 años de muchos estilos de conocimiento, ¿no? Desde cosas que tienen que ver con bases de datos, ¿no? Y programación en lenguajes funcionales, ¿no? Hasta materias como computación cuántica. Y en el área específica de computación cuántica, em, por ejemplo, algunas cosas que vienen a mi mente es, he tenido la dicha de colaborar con una organización estadounidense, la SPIE, que es una organización dedicada básicamente a la óptica, a la investigación y desarrollo tecnológico en óptica, que tienen varios congresos a lo largo y ancho del planeta, particularmente en Estados Unidos, durante todo el año. Entonces, con ellos, y una cosa que a mí me gusta mucho del trabajo que hace la SPIM es que em, eh, hay un componente muy importante de empresas. En los congresos de esta organización siempre hay profesionales, pero estoy hablando de científicos, de ingenieros con doctorados que tienen 20, 30 años de experiencia en la industria. Entonces, gente ya con mucho conocimiento, con mucha capacidad, a quienes les he tenido el gusto de impartirles cursos de computación cuántica durante ya casi 10 años. Entonces, cada año voy, de hecho, ahora en enero me toca ir de nuevo a impartir estos cursos. Y la verdad que en ese camino, pues las empresas ganan porque sus colaboradores aprenden en poco tiempo mucho sobre computación cuántica, eh, y gano yo, porque las preguntas que me hacen, y esto es una cosa que a mí me encanta de ser consultor, las preguntas que me hacen, yo digo, híjole, muy buena pregunta, ¿no? No, no me la había hecho. Déjame pensar cómo la respondo, porque no me la había hecho, ¿no? Y así es cada año. Bueno, ese es uno, ¿no? Y escúchame, porque imagino que en este tiempo ha ido variando la razón por la que te llaman a hablar, por ejemplo, de computación cuántica. ¿Capacitarse para estar en tema o estrategia para ver qué hacemos, invertimos, no invertimos? ¿Cuáles son las razones por las que alguien hoy se acerca a un experto a pedir consejos sobre computación cuántica?
¿Para definir agenda o para estar en tema? ¿No? ¿Qué Pues pasa hoy? hay varias razones. De hecho, a eso iba ahorita, porque uno de los trabajos que terminé recientemente de consultoría fue impartir 2 ediciones de un diplomado de computación cuántica para una empresa farmacéutica. De hecho, la información está en los medios, con AstraZeneca. Fue de veras un gustazo impartir estos 2 diplomados a los colaboradores del Centro de Desarrollo Tecnológico que tienen en Guadalajara, en Jalisco, en el occidente de la República Mexicana. En este proceso, o sea, en este trabajo en particular, la razón por la que AstraZeneca decidió contratar los servicios del Tecnológico de Monterrey a través de que participara un servidor, fue que pues, una de las áreas, digamos, de mayor potencial de la computación cuántica es en la simulación y desarrollo de nuevos fármacos. La razón es la siguiente. La razón es que la construcción de moléculas para después ser empleadas para el desarrollo de fármacos, básicamente el modelo matemático de esas moléculas es un problema de optimización o se puede escribir como un problema de optimización. Esto es un problema en el que buscamos el valor máximo de algo o el valor mínimo de algo. Y sucede que las computadoras cuánticas son dispositivos muy buenos para resolver problemas de optimización. Entonces, pues son candidatos naturales para correr simulaciones de moléculas. ¿Quiénes estarían interesados en trabajar en ese tema? Pues diferentes organizaciones, entre ellas los productores de medicamentos, las compañías de farma. Entonces, en el caso de AstraZeneca, la intención era preparar a una buena parte de su personal, del personal de este Centro de Desarrollo Tecnológico, para después incorporarlos a los procesos de simulación y construcción de nuevos medicamentos que tiene la compañía a lo largo y ancho del planeta. Esa es una. Ahora, Astra, pues es lo que es, ¿no? Es una compañía global de mucho peso económico y de mucho peso en cualquier parte donde se encuentre. Ese es un extremo del espectro. El otro son compañías pequeñas. Tuve el gustazo hace 2 días de estar en una compañía que se dedica al comercio electrónico. em, y la razón por la que me invitaron a platicar con ellos sobre computación cuántica, que les di un seminario de toda una tarde, fue definir agenda. Pues ir a ver, escucho, decía el dueño de la empresa, escucho sobre computación cuántica. Él mismo es un ingeniero de mucha trayectoria en desarrollo de software y en electrónica. Dice, pero quiero saber, o sea, ¿qué peligros potenciales hay de la tecnología cuántica para mi compañía, ¿no? En temas de seguridad sobre todo, ¿no? De criptografía. Y 2, ¿cómo puedo aprovechar este conocimiento para hacer nuevos negocios? Entonces, en el caso de esta compañía, el objetivo era básicamente definir agenda. Y la verdad es que yo pienso lo siguiente, como consultor, em, yo voy con quien me invite. ¿Por qué? Por 2 razones, porque el mundo del cómputo cuántico es un mundo incipiente, ¿no? La transición de la academia a la industria es algo que estamos construyendo en estos años. Entonces, la verdad es que quien se deje, quien quiera aprender, con todo gusto vamos, ¿me explico? Uno, Este, uno de los que sé que te, va, uno, una de las organizaciones que sé que te invitó, o sea, contaste ahora empresas, empresas grandes como Astra, empresas pequeñas, pero sé que te invitó también el Foro Económico Mundial, o que estuviste ujú. también en Vaticano. Ya es otro, ¿cómo es, qué es lo que están buscando en espacios como esos cuando te llaman? ¿Qué tipo de respuestas de conocimiento están buscando cuando te llaman? ¿O por qué están discutiendo a ese nivel computación cuántica? Bueno, en el caso del Foro Económico Mundial, lo que hago es formo parte digamos, de un think tank del foro que se llama The Quantum Economy Network. El objetivo de este grupo de trabajo es analizar distintos aspectos de beneficio, impacto, pues, económico y social, ¿no? De la tecnología cuántica en diversas áreas. Por ejemplo, en compañías globales, también en compañías pequeñas, en SMEs, ¿no? Por las siglas en inglés, en gobierno. Por ejemplo, el artículo más reciente que sobre. Bueno, ahora voy a aclarar una cosa. Este trabajo de análisis, de asesoría, ¿no? De pensamiento, eh, culmina en la producción y publicación de artículos, ¿no? De lo que llamaremos white papers. Ahora, una cosa importante decir aquí es que estos artículos
no son artículos de investigación científica, no. Son artículos que están escritos en un lenguaje asequible para tomadores de decisiones. Y tomador de decisión puede ser desde el líder de proyecto de desarrollo de software de una compañía hasta el presidente de una nación, ¿no? Entonces, en esa lógica están construidos estos documentos. El objetivo es decir, oye, aquí, esta tecnología, por ejemplo, sensores, ¿no? Por ejemplo, generadores de números aleatorios, en fin, ¿no? Tiene esta característica, tiene este nivel de madurez tecnológica, son estas las empresas que lo producen cuando es el caso, y algunos estudios de caso de cómo se emplea esta tecnología es así y asado. Entonces, en esa lógica se construyen estos documentos. El más reciente, em, que se publicó en el portal del foro hace un mes aproximadamente, tiene que ver con el uso de tecnologías cuánticas, o sea, sensores, comunicaciones y computadoras en el mundo de la manufactura. También anteriormente publicamos artículos que tienen que ver con esa misma lógica, ¿no? Con el uso y análisis de tecnologías cuánticas para líderes de negocios, así se llama el paper del cual, para business leaders, para líderes en tecnologías de la información. Ahí estamos pensando típicamente en el gerente de de una unidad de desarrollo de software, en el CISO de una compañía, ¿no? En el CTO de otra organización, en personas que ocupan ese tipo de lugares, ¿no? Y así, a lo largo de este camino con el foro, que han sido ya poco más de 3 años de colaborar con ellos, he sido coautor de, si la memoria no me falla, de 11 artículos, de 11 white papers, que tienen que ver, insisto, con diferentes digamos, análisis, ¿no? Del impacto económico y social de la tecnología cuántica en organizaciones, en regiones, en países. Fíjate que antes de entrar al tema del Vaticano, me gustaría decir lo siguiente. Un paper en particular que escribimos con el foro se llama The Quantum Economy Blueprint. Ese artículo en particular de lo que habla es del proceso de construcción de iniciativas nacionales en tecnología cuántica. Esta idea, ¿no? Esta noción de iniciativas nacionales de tecnología cuántica es el nombre que utilizamos en el foro para referirnos al trabajo organizado, coordinado, concertado de iniciativa privada, gobierno, academia, en un país, en una región. Por región, eso significa tanto varios países, como es el caso de la Unión Europea, como regiones, por ejemplo, en el caso de España, el País Vasco. El punto es que en este documento decidimos saber, existen países, regiones, etcétera, que tienen ya iniciativas nacionales. En el caso de América Latina, el único país que tiene ya una iniciativa nacional declarada con dinero de por medio y este trabajo coordinado es Brasil. En otras partes del mundo están los Estados Unidos, Canadá, China, Japón, el Reino Unido, ya como ente separado de la Unión Europea y también varios países de la Unión Europea, pues, de manera paralela. El punto es que en este documento decidimos saber cuáles son las características que definen a una iniciativa nacional. ¿Qué queremos decir por iniciativa nacional en tecnología cuántica? Entonces ahí vienen, ¿no? Las características. Y también el camino que han seguido. Este documento que mencionás es el que escribieron recientemente y podemos encontrar Sí, claro, online. todos estos documentos Perfecto. del Foro Económico Mundial están disponibles gratuitamente en la página del foro. Vamos a poner el Este, link en el comentario del capítulo este de las entrevistas. Vamos a buscar el link porque te lo paso ahorita. el tema Ujú. estrategias nacionales, regionales es crítico. De hecho, terminá con la idea, pero Ujú. salteamos lo de Vaticano porque me parece que ahí tenemos que hacer énfasis en este tema de qué hace a una iniciativa y por qué las iniciativas nacionales, regionales son importantes. Profundizar un Sí. poco más ahí, porque de paso engancha con la pregunta entrelazada que tenemos Ujú. ahí pendiente. Sí, sí, claro que sí. Pues las iniciativas nacionales son este nombre que le ponemos, ¿no? Al trabajo coordinado. Ahora, este trabajo coordinado tiene, vamos a intentar llevarlo, digamos, al nivel de tierra, ¿no? A nivel de cancha. Digo, a ver, yo hago el papel del presidente de una república. Digo, a ver, yo escucho esto de la tecnología cuántica, pero pues a lo mejor se le puede sacar algo de provecho, ¿no? Generación de nuevos empleos, riqueza material, ¿no? ¿Qué hago?
¿no? ¿De qué manera podemos hacer generar estos beneficios? Entonces, pues invito a la iniciativa privada, líderes empresariales, líderes académicos, ¿verdad? Y nos ponemos de acuerdo. Ahora, ¿qué significa ponerse de acuerdo? De entrada, significa analizar la cadena de valor de las tecnologías cuánticas y ver en dónde podemos contribuir, en dónde podemos generar valor y, en consecuencia, cómo podemos beneficiarnos de ese ecosistema. Por ejemplo, en el caso mexicano, em, a lo largo y ancho del país tenemos varias iniciativas, varios trabajos, ¿no? Tanto regionales como nacionales, que tienen que ver, por ejemplo, con el desarrollo de sensores. Un ejemplo de esto es el proyecto de gravímetros cuánticos que lidera la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que eso es un trabajo que de veras que a mí me deja fascinado, ¿no? Yo me siento como en Star Trek cuando pienso en eso, porque es un trabajo fascinante, ¿no? Que hacemos aquí en México, ¿no? En otros países también. Em, y en fin, ¿no? Hay varias iniciativas, ¿no? Que están todas contenidas en un documento que publicamos en 2023 y paso la liga al rato. Bueno, el punto es que em, en estas iniciativas que tenemos en México, em, estas se han desarrollado, digamos, son la consecuencia o son una consecuencia del interés que tenemos científicos académicos en desarrollar una u otra idea, ¿eh? Combinado, y eso es una cosa importante, con la idiosincrasia de nuestro país. ¿Qué quiero decir con esto? México, la sociedad mexicana, que tiene muchas bondades y que yo amo profundamente, tiene también características que nos impiden ser líderes en ciertos tipos de tecnologías. Por ejemplo, una cosa que caracteriza a mi sociedad, a mi país, es que el cortoplacismo es una cosa que le importa a mucha gente. Queremos resultados rápido, 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 rápido. Bueno, pues hay cosas que sí se pueden hacer rápido y otras que no, ¿no? Las computadoras cuánticas, llevamos 30 años investigando en eso. El primer grupo de computación cuántica en la historia del mundo es el de IBM. No fue en una universidad, fue una empresa, lo fundó IBM, el grupo de física de la información. Y por eso es que en 2016, después de décadas de trabajo experimental y teórico, fue que IBM sacó sus computadoras cuánticas, porque es el resultado de un trabajo de mucho tiempo, un trabajo sostenido de inversiones millonarias año con año. Bueno, ese espíritu de la inversión sostenida en proyectos de largo alcance no forzosamente es parte de la idiosincrasia de todos los países. Entonces, en el caso de mi país, yo digo, a ver, en toda la cadena de valor de la tecnología cuántica, desarrollo de software, desarrollo de sensores, ¿en qué partes tenemos tanto las capacidades en términos de masa crítica, número de científicos, instalaciones experimentales, laboratorio, como el deseo de trabajar en ellas? Y por ejemplo, una que identifico claramente en México es desarrollo de software, ¿no? En las distintas etapas, ¿no? de la ingeniería de software. Habrá otros países, como es el caso de los Estados Unidos o de Canadá, donde el desarrollo de la tecnología cuántica es algo que va, digamos, es más acorde, ¿no? a la forma en la que estos países y estas sociedades funcionan. Entonces, para cada país, uno de los primeros trabajos a realizar, y súper importante, es identificar en esta cadena de valor en qué parte o en qué partes, una, tenemos lo que se requiere para contribuir y dos, queremos contribuir, ¿no? Yo eso lo pienso muy en la lógica, por ejemplo, de lo que hace una persona cuando va a escoger una profesión. Oye, yo, por ejemplo, a mí, a mí me gusta correr, ¿eh? Correr físicamente, me gusta hacer ese ejercicio, pero soy malísimo para correr. De veras, les digo, se los comparto, ¿no? Soy muy malo para correr. Me duele la espalda porque soy muy pesado, ¿no? Entonces, por más que me guste, pues me di cuenta de que yo no era bueno para eso. ¿Me explico? Hay otros deportes para los que sí soy bueno y que sí me gustan, y esos son los que hago. Entonces, en las profesiones y en la selección de esta cadena de actividades en la tecnología cuántica es algo similar. ¿En qué partes somos buenos y además queremos contribuir? Bueno, pues ese trabajo es parte de la iniciativa nacional y en el documento al que hago referencia del Foro Económico Mundial viene bastante información al respecto. Ahí, interesante, porque parte de lo que tenemos que hacer como red es ayudar a los países de nuestra región a definir esas estrategias. Así que una de las cosas que vamos a hacer es compartir ese documento que crearon, pero ahora te llevo, porque eso me da el pie a la pregunta entrelazada que nos dejó Federico Holick, que fue el Ujú. entrevistado anterior. Viste que esto se llama entrevistas entrelazadas porque cada entrevistado deja una Ujú. pregunta para el próximo.
que va a ser lo que vas a tener que dejar vos también. Bueno, con Federico estábamos discutiendo porque para él, por nuestra idiosincrasia, Federico es un investigador argentino, y por esto que nos pasa a nosotros de que tenemos iniciativas y después vienen crisis, no podemos sostener cosas a largo plazo. No es porque somos cortoplacistas, sino porque no somos capaces de sostener planes a largo plazo. Por eso para nosotros, y en particular para Federico, era tan importante el tema de tener estrategias, políticas, estrategias, y lo que él decía y te plantea como pregunta a vos sin saber que era para vos es, sabemos que Brasil ya tiene la suya, Chile está ahí, Argentina debería tener la suya como lo debería tener Brasil, Uruguay, Paraguay, México, el resto de los países de la región. Cuando esas iniciativas estén trabajando o cuando estén en curso ya, ¿cómo podemos hacer para generar estructuras que generen sinergia entre las iniciativas? Porque uno puede pensar como organización, puede pensar como ciudad, región, puede pensar como país, pero tenemos que pensarnos como algo más que eso. Entonces, dado que todos estamos en la misma de que queremos subirnos a este tren de la cuántica, de que para hacerlo de forma exitosa hay que elegir bien en qué sos fuerte, esto que decías vos, en cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus intereses. Bueno, ¿cómo podemos hacerlo con una visión de región? ¿Qué opinás vos que tendríamos que hacer como región? Ahora que hay países que tienen que definir sus estrategias, ¿hay forma de coordinarlo como región eso? ¿O está cada Sí, cual por la suya? yo pienso que sí. Bueno, yo pienso que tiene que haber un trabajo en paralelo. O sea, el trabajo por región o por país es muy importante. Ahí, por ejemplo, pues digamos, un claro caso que tenemos es el de la Unión Europea. Francia tiene su programa de desarrollo de tecnologías cuánticas, España también, ¿no? Y a la par, ¿no? En paralelo, trabajan de manera colaborativa. Es una cosa muy importante que cada país tenga eh, un programa de trabajo, ¿no? Porque si no, ¿qué aporta uno? ¿No? Si no es difícil identificar exactamente qué puede aportar uno si no hay una definición local. Es a partir de las fortalezas locales que se puede contribuir de manera regional o global. Entonces, eso de entrada, ¿no? Que cada país tiene que trabajar en este proceso de construcción de sus iniciativas nacionales. Ahora bien, en términos, digamos, de la región de América Latina, eh, voy a decir algunas de las cosas que creo que debemos de tener y otras que debemos evitar, ¿no? Una cosa que debemos evitar a toda costa, a toda costa, a toda costa, es la burocratización del proceso. Porque uno de los dichos favoritos de mi país es burocratizo, luego existo. No, no, de veras, es una cosa, y yo aborrezco la burocracia, y la aborrezco por muchas razones. Una de ellas es porque impide avanzar, ¿no? Ejemplos, a Porque ver, ejemplos de qué cosas, a qué te referís con burocracia, pensando en un instrumento puntual que podría llevar adelante, no sé, una iniciativa, cómo uno lo burocratiza y es lo que deberíamos evitar hacer. ¿A qué te referís? me refiero a procesos administrativos o procesos, digamos, de validación de autoridades, ¿vale? Que no aportan valor, pero consumen mucho tiempo. A eso me refiero, ¿no? Me refiero también, pues, en ejemplo concreto, ¿no? Firmemos un acuerdo entre dos países, ¿no? Que lo firma, pues tú escógele, el gobierno A y el gobierno B, o la sociedad científica A y la sociedad científica B. Se firma, aplausos, fotografía, vino, sonrisas, y ahí se quedó la cosa, porque nunca bajó. ¿Y por qué nunca bajó? Porque era pura burocracia, ¿no? El bajar significa ponle dinero, ponle dientes, ponle instrumentos, ¿no? Hacer. Hacer, así es, hacer cosas, ¿no? Como yo le digo a mis estudiantes, le digo, es que alguien tiene que trabajar, ¿no? O sea, no basta con ponerla con la fotografía y ya Claro. salimos y algo que es tan típico. Todos líderes no pueden ser. Claro, no, pero y además líderes que son sinceramente líderes que no generan mucho valor, ¿no? O sea, esta foto típica varias personas con los documentos firmados, ¿no? Y exhibiéndolos, y que hasta ahí llegó la cosa, no sirve absolutamente de nada.
O sea, firmar, claro, firmar acuerdos es una cosa importante. Igual de importante es bajarlos y convertirlos en programas de trabajo. Ahora, ¿cómo hacerlo? ¿No? Entonces, una cosa es evitar la burocracia, pero ¿qué podemos hacer para evitarla? El trabajo colaborativo, el trabajo entre organizaciones científicas y entre científicos. Ahora, en esa línea, yo lo que diré es lo siguiente. Por ejemplo, yo como especialista en computación cuántica, por interés propio, em, conozco a varios de los científicos principales en estas áreas a lo largo y ancho de América Latina. ¿Ok? Esas relaciones es uno de los elementos más preciados en la construcción de programas regionales. ¿Por qué? Porque no es únicamente el quiero buscar a un partner, ¿no? En Argentina, sino no, yo ya sé que ahí está Alejandro, yo sé que ahí está Mariano, yo sé que ahí está Federico, que tengo su correo electrónico y que tenemos intereses comunes. Entonces, sobre la base de esos intereses, es sobre la que puede descansar estos programas top, ¿no? Se firman acuerdos, se bajan al punto de tener programas de trabajo comunes. Y eso requiere comunicación vertical y comunicación horizontal. Ahora, hay varias metodologías para hacer eso. Una de ellas, que no fue creada para ese propósito, pero que podemos emplear y que tú conoces muy bien, son los métodos ágiles. ¿No? O sea, realmente no hay mucho que descubrir en el sentido de la forma de construir programas, más bien es la decisión de hacerlos ágiles en este sentido, en el sentido ¿no? llano de la palabra, ¿no? De que no haya procesos burocráticos, anquilosados, que ralenticen la comunicación ni la acción. Es decir, a ver, ya firmamos un acuerdo, ¿en qué quieres trabajar, Salvador, Alejandro, Mariano, Federico? Ah, pues quiero hacer programas de optimización de moléculas. Bueno, pues órale, comencemos por ahí. Y de ahí lo vamos creciendo. Porque también otro punto importante, y fíjate que en eso tanto es mi No se interés ve, como, perdón, Salvador, no es frecuente ver enfoques ágiles a la financiación de la colaboración y la ciencia. Todo arranca con, se abre una convocatoria que va a tomar 6 meses, hay que hacer un proyecto bien tradicional, hasta hay que armar un project, un workflow. Eh, Esto que aprendió la industria del software, de, de acordar en base a la confianza, cuáles son los objetivos, cuál es el producto mínimo viable, cuáles son los ciclos de iteración y cuáles son los compromisos para cada ciclo. Esto no es común, no se ve en la financiación de la ciencia y la innovación. no, no se ve, y es uno, pues yo pienso que es una de las asignaturas pendientes, ¿no? Ahora, ¿cómo lograrlo, no? ¿Cómo lograr que un organismo que financia la investigación científica y tecnológica tenga estos enfoques? Pues teniendo gente en ellas que las conozca. Eh, Y eso es un trabajo local, ¿ves? O sea, el tener en esas organizaciones gubernamentales, ¿no? Etcétera, personas que conozcan de procesos ágiles o que entiendan, pues, de la importancia de hacer las cosas de manera ágil, es un perfil distinto al que tradicionalmente tenemos, al menos en la política mexicana, ¿no? En la política mexicana la cosa es muy lenta, ¿no? Es la realidad, independientemente del partido que esté en el poder, ¿no? Porque es una característica organizacional, es una característica de la cultura organizacional del gobierno hacer las cosas lento, ¿no? Y hacerla. Ahora también, no quiero ya sonar que les cargo mucho la mano, porque así con el sentido de que, ay, no quieren hacer las cosas. Hay una razón muy buena para explicar por qué. La razón es que en el mundo del gobierno, la gente está obligada, o sea, los colaboradores del gobierno están obligados a hacer lo que la ley les dice, ¿no? Y a veces es la misma ley la que representa esos tipos de obstáculos, ¿no? Por ejemplo, si para la firma de un documento se requiere que lo haga, porque así lo establece la ley o un reglamento, el titular de la dependencia, bla, 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 y resulta que no hay titular, porque lo corrieron, porque se murió, porque por lo que sea, pues nadie lo va a poder firmar, porque ahí dice el titular, no dice el representante de, ¿no? No dice el encargado del despacho, dice el titular. Y al menos en la ley mexicana, en el derecho mexicano, la lectura literal es muy importante. Entonces, bueno, ese tipo de elementos hacen que las cosas pues, se vuelvan lentas, ¿no? ¿Lo podemos remediar? Sí, sí, lo podemos remediar. Y para ello hay que trabajar localmente. Yo pienso que una de las cosas de las asignaturas pendientes que tenemos en este sentido es la participación de científicos en los procesos de gobierno que tienen que ver con la ciencia.
en los procesos de financiamiento, ¿no? Que bueno, ahí va cada país, ¿no? Brasil lo ha hecho muy bien, por eso les va como les va mucho mejor que al resto de la región. En México es un trabajo que estamos haciendo desde hace tiempo, en fin, ¿no? Entonces respondería, esa sería la respuesta que daría a la pregunta que planteó Federico, es construir organizaciones ágiles que permitan comunicación expedita, ¿no? Y llevar los temas que hay que resolver, ¿no? Para arriba y para abajo de manera rápida, ¿no? Clave, clave, me parece. Cualquier instrumento que pensemos tiene que ser ágil, sobre todo para el dinamismo que tiene puntualmente esta disciplina, este Ujú. contexto de desarrollo de cuánticas. Bueno, y ya cerrando, Salvador, porque te robé mucho tiempo, tenemos que Entonces, dejar pregunta entrelazada para el próximo entrevistado que todavía no decidimos quién va a ser. mm, ¿Tenés pensada pregunta que le podemos hacer al sí, próximo sí, entrevistado? sí, pero A antes de ver. responderla, quiero decir una cosa más en 3 minutos. El Dale. tema que nos quedó pendiente del Vaticano. Esa reunión a la que hiciste referencia, y te lo agradezco, es un taller que se llevó a cabo en diciembre de 2023, porque sucede que sea lo siguiente. El Vaticano tiene una organización que tiene el nombre de la Academia Pontificia de Ciencias. La Academia Pontificia de Ciencias tiene no es muy, muy conocida en el medio científico, o al menos no lo es tanto como la Royal Society, o en fin, ¿no? Pero ha jugado un papel fundamental en la historia de la ciencia. De hecho, por ejemplo, algunos de los nombres más famosos de la física cuántica son miembros o fueron miembros de la Academia Pontificia de Ciencias. Por ejemplo, Erwin Schrödinger. Em, Ahora, este evento al que hago referencia, el de diciembre de 2023, fue un taller organizado por la Academia Pontificia de Ciencias para celebrar los 100 primeros años de la mecánica cuántica. Entonces, lo que hizo el Vaticano fue fuimos alrededor de 60 científicos de diversas partes del mundo, invitados a hablar básicamente de dos temas. Uno de ellos era la investigación que hacemos cada uno de nosotros, nuestros grupos, y dos, responder a la pregunta de si la creación de la tecnología cuántica podría incrementar o reducir la distancia en términos del conocimiento científico, tecnológico y desarrollo económico entre los países del orbe. Y sobre eso giraron las cosas, ¿no? Yo le escribí un artículo sobre ese tema. Las conferencias de cada uno de los que participamos están en el canal de YouTube de la Academia Pontificia de Ciencias. Pues, gracias por la pregunta, esa es la respuesta. Y de ahí la pregunta que yo plantearía al siguiente entrevistado está muy de la mano de la que me hizo Federico. Y la que planteó Federico es cómo construir estas estructuras, ¿no? De comunicación, ¿no? De colaboración regional. La pregunta que yo plantearía es cómo convencer, algunas ideas para convencer a la iniciativa privada de participar en el financiamiento de la investigación científica. Desafiante, Lo dejo en desafiante ideas, es porque complicado. imagino que hay lugares donde no hay que convencer. Imagino mirando al norte es más al revés. La iniciativa privada está intentando convencer a la academia de que tiene que ponerle tiempo a esto, pero en nuestra región ciertamente es al revés. Desafío importante que dejas, Salvador, para el próximo. Bueno, te agradezco, estuvimos 1 hora y media hablando. Pobre el que nos tenga que escuchar. Por suerte YouTube tiene puede cambiar la velocidad al por dos y puede ser SIC, buscar distintas partes, pero bueno, interesante como siempre charlar con vos, Salvador. Espero tenerte por acá de visita nuevamente No, pronto. sí, muchísimas gracias. Y bueno, muchas gracias por tu tiempo. Oh, yo te agradezco profundamente la invitación, el tiempo que me has dado, ¿no? Para conversar. Si me lo permites, quisiera enviar unas palabras de despedida. Es el eh, Embrace Quantum, ¿no? Esa es la primera, abracemos lo cuántico, ¿no? Es un camino que con otras tecnologías va a permitir desarrollar nuestras regiones, nuestros países. Y también hay otra cosa que quiero decir y es Carlos Fuentes, el mexicano universal, a quien tuve el honor de conocer yo y de ser su amigo, tenía una expresión que me encantaba, el territorio de la Mancha, para referirse a la lengua que compartimos, al español, que no es la única, en América Latina hablamos muchas lenguas, el español es la lengua común.
Que sea el territorio de La Mancha no solamente el lugar donde creamos el realismo mágico, donde creamos ideas literarias fantásticas, que bueno, Argentina pues, es un productor de primer orden en la literatura de nuestra región. Que sea también el territorio de La Mancha el lugar, el espacio geográfico y el espacio imaginario en el que construyamos tecnologías para que los jóvenes del territorio de La Mancha, cuando crezcan, encuentren razones para quedarse en ese territorio, construir y tener una vida desarrollada sobre la base de la ciencia y la tecnología y el crecimiento económico. Te agradezco de todo corazón, que estés muy bien. Gracias a todos. Muchas gracias, Alba. Hermosas palabras. Chau, chau, nos vemos. Chao, chao, bye.